Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Insu se conduce, donde hablaremos temas educativos, deportivos, sociales que invitan a la reflexión. Hoy tenemos una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Realmente necesitamos consumir tanta proteína como se nos dice? Yo soy Uriel González y me encuentro con mi compañera Estefanía. Así es, Uriel. Hoy abordaremos un tema muy interesante y que genera mucho debate, especialmente en el mundo del deporte, el mito de las proteínas. Seguramente has escuchado que para ser un buen atleta o mejorar tu rendimiento necesitas consumir grandes cantidades de proteína, pero ¿es eso cierto? Bueno, pues para ayudarnos a responder esta pregunta, contamos con la presencia de... Hola, ¿qué tal? Yo soy Melina Fuentes, soy licenciada en nutrición deportiva, me dedico a la composición corporal y soy especialista en hipertrofia muscular. Hoy nos explicará si realmente estamos obsesionados con la proteína o si es solo un mito promovido por la industria alimentaria. Bienvenida. Muchas gracias, Uriel. Pues bien, el tema de la proteína es un tema muy interesante, sobre todo cuando mezclamos nutrición y el tema de promoción e industria. Efectivamente, es necesaria la proteína, simplemente creo que aquí estamos tomando en cuenta qué necesidad tenemos. Proteína cuando hablamos de alimento per se o proteína cuando hablamos de suplemento. Bueno, pues empecemos por la básica. ¿Cuánta proteína necesita realmente una persona activa o un atleta? ¿Hay diferencia? Sí la hay. Y bueno, pues podemos aquí tomar en cuenta pues las necesidades de cada atleta. Y pues, perdón que responda con la famosa frase de los nutriólogos, pero pues sí, depende. Depende del tipo de entrenamiento, del horario, depende de la salud del propio deportista. Cada uno tiene distintas necesidades, pero bueno, hablando en términos generales, en entrenamiento, pues estamos hablando de aproximadamente de 1.4 a 1.7 hasta un máximo de 2.2 gramos por cada kilogramo de peso. Es interesante cómo estas cifras parecen mucho más bajas de lo que solemos escuchar. Se nos bombardea constantemente con la idea de que debemos consumir batidos de proteínas, barras y otros suplementos para mejorar nuestro rendimiento. Sí, es verdad. Pues tenemos como la gran idea de que absolutamente todo debe ser consumido con proteína y parece ya una realidad y parece ya hasta una manía el buscar batidos de proteína, consumir proteína en alimento todo el día y todo lo que se nos presenta en proteína pues parece que nos fuera a hacer ese músculo que tanto buscamos, batidos, barras, geles, bebidas. Yo creo que si llegaran a encontrar ahora proteína en crema también se la pondrían, pero la realidad es que no es tan necesario o es casi nulo necesario porque está demostrado que la ingesta proteica que realmente la mayoría de nosotros necesitamos la podemos simplemente consumir en alimentos, básicamente en alimentos. Es muy bajo el porcentaje de personas que sí podrían requerir un suplemento alimenticio tomándolo en cuenta como complemento, no como suplemento. Entonces, ¿es cierto que estamos consumiendo más proteínas de las que realmente necesitamos solo por la influencia de esta industria? ¿Qué efectos negativos tendría para nosotros? Ok, para quienes sí la están consumiendo, más allá de lo que necesitan, tomando en cuenta que suplementos, alimentos y demás, creo que hay un tema muy importante que yo siempre menciono que no se toma en cuenta, que es conocer todo el proceso de degradación proteica que utiliza el propio alimento o hasta el propio suplemento de nuestro cuerpo. Dentro de esta degradación proteica se utilizan micronutrientes. Entonces, cuando estamos consumiendo más proteína de la que realmente necesitamos, tenemos que visualizar el hecho de que uno de esos micronutrientes es el calcio. Entonces, yo siempre les cuestiono de dónde toma la proteína para su propia degradación el calcio si tú no estás llevando una alimentación equilibrada y dirigida hacia la cantidad de proteína que tú consumes de los huesos. Entonces está ocurriendo que tenemos deportistas con una densidad ósea no óptima y que además de esto buscan tener una hipertrofia cada vez mayor, a veces de forma natural, a veces de forma no natural, y pues quizá es una de las causas de que existan tantas lesiones dentro del deporte, principalmente de fuerza. Qué interesante. Yo no había escuchado que también puede haber problemas en los riñones o un consumo excesivo de calorías por meter como tanta proteína. Pero esto del calcio, ¿no? ¿A qué crees que se deba que este tema está como invisibilizado? Pues quizá no creo que esté invisibilizado, simplemente hace falta más interés en el estudio de la nutrición del deporte. porque se habla nada más de la necesidad de consumo y consumo, y quizás se enfocan tanto en la necesidad del consumo que no visualizamos y estudiamos
cuál es el proceso como tal. O sea, hace falta en estudio de procesos metabólicos, de la propia utilización de cada macro y micronutriente. Entonces, lo único que hace falta es estudio, porque pues los estudios ahí están, la evidencia ahí está, simplemente hace falta pues más interés en la lectura y en el conocimiento de nuestra propia ciencia. En una sociedad que cambia constantemente, la educación es la única manera para lograr tus sueños y construir un futuro en donde te dediques a lo que realmente te apasiona. En INSUSE te brindamos las herramientas para que te dediques a lograrlo. Tenemos el mejor modelo educativo para las personas que trabajan. Nuestros alumnos desarrollan competencias que los ayudarán a sobresalir. Contamos con un bachillerato, 8 licenciaturas, 3 maestrías y 3 doctorados del ámbito deportivo y empresarial. Tenemos presencia en todo el país. Puedes estudiar desde cualquier lugar. No solo creamos profesionales, formamos líderes, emprendedores y personas exitosas que apuestan por una mejor sociedad. Porque aquí, cada éxito es un reflejo del esfuerzo, la dedicación y la seguridad de que con perseverancia todo es posible. Hay un futuro esperando por ti. En INSUSE te ayudamos a alcanzarlo. Visítanos en insuse.edu.mx. Ahora, algo que genera mucha curiosidad es el efecto termogénico de las proteínas. ¿Podrías explicarnos qué significa esto y cómo afecta el consumo de las proteínas? Ok, el efecto termogénico de las proteínas o de los propios alimentos como tal es la cantidad calórica o de energía que nuestro cuerpo va a utilizar en metabolizar dicho alimento. No tiene como tal que afectar, porque es un proceso estrictamente natural. Aquí quizás si hablamos de una afección, pues podríamos enfocarnos más bien a cantidades. Si piensa mucho que más es mejor, entonces a veces se habla de un consumo muy alto de proteína, más del que requerimos. Entonces es ahí donde puede haber un desequilibrio, pero bueno, tendríamos que cuantibilizar realmente cuánto es y sería muy poco probable que llegara a ser algo que afectara al propio deportista si el cálculo está bien evaluado, hecho, optimizado. Ok, entonces, ¿consumir proteínas puede aumentar nuestro gasto calórico? De cierta forma sí, como cualquier otro micro y macronutriente, pero pero afectarlo no tendría por qué. Hay otro mito sobre las proteínas, que un consumo muy elevado puede dañar los riñones. ¿Esto realmente es cierto? Tendríamos primero saber bien cuánto es un gasto elevado. Y pues existe mucha evidencia que nos demuestra que si estamos hablando de organismos sanos, que si estamos hablando del deporte, se supone que deberíamos estar hablando de organismos sanos, no puede ocurrir como tal un daño en renal. Pero, pues como todo, cualquier consumo en exceso, así fuera de la propia agua, nos puede generar algún tipo de daño. Entonces sí tendríamos que ser muy estrictos con cuánto, o sea, de qué cantidad hablamos. Tendría que ser demasiada la cantidad que consumimos para causar un daño renal. En este punto a mí me gusta mucho acentuar algo. A veces con el consumo de suplementos proteicos, yo siempre estoy muy en contra de que los empiecen a consumir a temprana edad, o sea, hablando estrictamente en adolescentes. A veces los adolescentes, y creo que es algo muy bueno, empiezan su vida en el deporte pues entre los 14, 15 años o a veces antes, y en ese punto ya se les comienza a recomendar un suplemento de proteína, lo cual empecemos porque es totalmente innecesario, y lo cual, si tenemos la fortuna de que este joven continúe el resto de su vida haciendo deporte y consumiendo suplemento, entonces ahí sí quizá podríamos pensar en que ya en una edad adulta pudiera tener un daño, pero no es por la propia proteína, sino es por la mala práctica al consumirla. Entonces, si una persona está sana, puede consumir proteínas sin preocuparse demasiado por sus riñones. Ahora bien, como nos lo acabas de mencionar, y si no estuviéramos considerando el calcio en el momento en el que la proteína se degrada, o sea, se absorbe, ¿no? ¿Es eso lo que entiendo, que es cuando se digiere? Sí, dentro del propio metabolismo de la propia proteína existen, ciertas rutas que cumplir. Entonces, cuando estamos hablando de un consumo arriba del 2.2 por cada kilogramos de peso, ahí sí existe ya nueva evidencia que nos demuestra que pues puede haber un daño a nivel óseo.
¿Por qué? Porque dentro de, o sea, toda esa proteína que no se va a utilizar se tiene que ir a algún lado, tiene que salir de alguna forma y tiene que tener una propia degradación. Entonces, durante esa ruta se utiliza pues este mineral que es el calcio, entonces es ahí donde puede ocurrir un problema, pues en este caso pues de lesiones y muchas cosas. Y creo que es algo que no se sabe o no se ha estudiado o no se toma en cuenta. Entonces, dentro de la nutrición deportiva, yo siempre les digo, no solo tenemos que calcular macros, micros, sino que tenemos que ser muy elocuentes y muy acentuados en revisar cada proceso de cada alimento en el deportista, porque yo siempre que les digo que el deportista pues es un paciente totalmente diferente al paciente clínico. Yo siempre les digo, existe el paciente clínico y el deportista. Es como si fuéramos dos tipos de seres humanos, es como tratar al superhumano, y sí tiene que ser todo muy bien tratado y muy bien cuidado, sobre todo en el tema de las proteínas, ¿no? Entonces, sí puede haber una descalcificación y puede pues esto poner en riesgo a nuestro propio deportista en lesiones y demás. Además, supongo que podríamos estar dejando de lado otros nutrientes esenciales que requiere el organismo al hacer como el cálculo de macros y decir, bueno, pero ya llené mis calorías, y resulta que entonces dejaste pues muchos fuera solamente por meterlos como proteína. Sí, es que se piensa que lo que tenemos que cuidar es la proteína. De hecho, en tema de suplementación, yo siempre les digo que lo que tenemos que cuidar es la suplementación de micronutrientes, no de macronutrientes. Y pues es muy interesante todo esto que mencionas. Entonces, me parece que muchas de estas creencias erróneas sobre las proteínas vienen de la falta de información. ¿Qué rol juega la educación para desmitificar estas creencias? Pues la educación en este caso es un rol estrictamente necesario. Todo esto se basa pues específicamente en malas prácticas o en prácticas simplemente ya muy obsoletas. Tenemos que entender y ser muy claros que nuestra ciencia, hablando de la nutrición del deporte, así como la nutrición en general, es una ciencia en constante movimiento y constante actualización. Entonces no estamos diciendo que hace, no sé, quizá 10 años las cosas eran así y pues era la evidencia que había, pero tenemos que irnos actualizando. Entonces es muy importante la educación en este proceso. Hace falta muchísima educación en la nutrición del deporte. Tenemos que estandarizar y enfocarnos en que no podemos simplemente copiar y repetir prácticas de alguien más. Tenemos que ser más demandantes respecto a la información, demandar la evidencia, demandar si alguien, yo siempre les digo a mis alumnos que si alguien te da un dato, no hay que simplemente repetirlo o creerlo, tenemos que demandar cuál es la fuente y verificar si es confiable. Entonces hace falta mucha educación en el deporte, es importantísimo que se dejen de imitar malas prácticas y pues que se actualicen, no solo todas las personas que están en el deporte, ya sea entrenadores, nutriólogos, todos los que están en este medio necesitamos estar en constante actualización. Me imagino que hay que incluirla en los programas de entrenamiento, ¿no? Desde edades tempranas. Y también es importante que los profesionales en el deporte reciban capacitación en nutrición. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues es que debería ser un tema obligatorio. Yo siempre he pensado que hasta debería existir una regulación, que cualquier persona que esté al frente de alguien con necesidades de orientación deportiva y nutricional pues tenga un avalúo detrás. O sea, debería haber una regulación para que quienes están en este papel pues tengan definitivamente una preparación profesional, porque no es cualquier cosa. Realmente lo que hacen las personas es poner en nuestras manos su salud, básicamente sus objetivos y pues en gran parte sus sueños. Entonces no es algo que se debería tomar a la ligera y simplemente debería existir un compromiso social, moral, de tener una preparación para poder estar al frente de estas personas que solo buscan mejorar buscan mejorar su salud y mejorar su entrenamiento. ¿Tú considerarías entonces que una parte muy importante o bueno, un desconocimiento que hay sobre este tema es porque la mayoría de los entrenadores que existen no tienen estos conocimientos de nutrición y solo los enfocan como al desarrollo de hipertrofia? Pues sí, no echemos la culpa solo a los entrenadores, aunque sabemos que pues hay demasiadas malas prácticas en los gimnasios y en lugares de entrenamiento, porque tenemos esta ideología de que una imagen pues quizá es preparación. Entonces, la culpa podría ser, si hablábamos de un culpable, pues estamos en una sociedad en la que tenemos un exceso de información
y poco enfoque hacia la evidencia científica nada más. Entonces sí hace falta que haya más gente preparada, que más y más se acerquen a instituciones como estas y buscar simplemente tener un grado académico el cual pueda respaldar el que tú puedas orientar a una persona, sobre todo en temas de salud. Bueno, ¿y por qué crees que las personas consumen tanta proteína? Bueno, pues si nos metemos al mundo de deporte, existe un tema que es el placebo, que sí tiene evidencia científica. En la actualidad te puedo decir que yo como especialista en nutrición deportiva me he dado cuenta que el paciente que comienza su vida fitness y comienza a tener una alimentación más adecuada y que se mete a hacer ejercicio, no concibe el hecho de comenzar a ir a un gimnasio, comenzar con su entrenamiento sin verse a sí mismo visualizado con su shake de proteína. O sea, es como parte de, entonces, hasta en imagen, así como buscan, yo les digo que en algunos casos el paciente cuando comienza su vida fitness se visualiza con, no sé, con el outfit deportivo, con los tenis del mismo color y con su vaso de proteína. Entonces, existe realmente evidencia donde se ha demostrado que sí el placebo mental sí puede ayudar a esta estimulación, no como tal de la formación de masa muscular, sino que estamos hablando quizá de la permanencia. Entonces, sí es un factor muy importante y por eso es que he apoyado este tema de la venta de proteínas indiscriminadamente, donde existen proteínas en barra, proteínas como tal para ser bebibles, proteínas en dulce, proteínas en absolutamente cualquier producto inimaginable. Entonces, es una de las razones por las que se visualizan así. O sea, y la industria nos muestra a grandes atletas en consumo de proteína. Las redes sociales vemos a estos atletas en el gimnasio entrenar con su vaso de proteína. Entonces, es como ya una idea metida que si nos vamos al mundo del fitness, tenemos que tener nuestro vaso de proteína. Y bueno, Melina, nos preguntan aquí en el foro, ¿cuál es el mejor momento para consumir proteína? El mejor momento para consumir proteína después de entrenar es en el momento que tú tengas tiempo y quieras hacerlo. Existe una idea de que la proteína se debe consumir casi inmediatamente terminando tu entrenamiento y es la razón por la que en centros de entrenamiento o hasta en gimnasios vemos a gente hasta en el propio baño preparándose su proteína o consumiendo proteína, atún, etcétera, en vestidores y demás, porque se piensa que se puede perder esa ventana metabólica de la proteína y pues realmente no es así. La evidencia nos ha demostrado actualmente que tenemos un plazo de 48 horas, lo que significa que tú puedes consumir tu proteína en el momento que tú quieras. Entonces, sí, tenemos que ir como que ya acabando con ese mito de que si 30 minutos, que si 2 horas, que si inmediatamente. Pueden existir algunos beneficios, sí, pero son menores. O sea, realmente el músculo no se va a ir, todo tu trabajo no se va a ir porque no consumiste la proteína inmediatamente terminando de entrenar. Consúmela cuando tú puedas, cuando tú quieras, tienes 48 horas. Eso es un alivio para muchos. Justo va con respecto a esto que dices de las proteínas, pero más con el hecho de no solo proteínas, sino comer algo post-entrenamiento para recuperarte. Serían más como estilo carbohidratos, como estos sándwiches que son de crema de cacahuate o de Nutella y todo eso, porque yo caí en la creencia, porque así me lo inculcaron los entrenadores en ese entonces, que es por la ventana metabólica que hay después del entrenamiento. El que tengas una necesidad de consumir alimento después de tu entrenamiento no puede ocurrir, pero no es para todos. Ahí tenemos que cuestionar realmente cuánto entrenaste, de qué forma entrenaste, cuánto tiempo. En la realidad, pues hay personas que pasan hasta 3 horas en el gimnasio, pero yo siempre les cuestiono, bueno, pero ¿cuánto tiempo es tu entrenamiento? Así bien, quitando los descansos, la toma de agua, siempre les digo la hora de espejo. O sea, ¿cuánto tiempo realmente entrenamos? Entonces ahí tendríamos que evaluar quién sí lo necesita. Sí te puedo decir que un mínimo porcentaje necesita y es por el tema de baja de glucosa, quizá podría pensar, pero no es por aprovechar ninguna ruta metabólica. Podríamos pensar en otros tipos de deportes, como en los deportes de larga duración, resistencia, donde, por ejemplo, un maratón, donde sí, obviamente, nuestro deporte al terminar necesita una recuperación quizá de azúcares simples, pero inmediata. Pero como estamos hablando en temas de hipertrofia muscular, donde estamos hablando de ejercicios de alta intensidad, pero de corta duración, la mayoría de personas lo que requiere es hidratación.
Yo agarré esta mala práctica porque yo vengo del ciclismo, migré del ciclismo donde era muy común hacer comidas mientras vas rodando con tus barritas energéticas y demás cosas, y sí me daba un plus de energía para terminar porque eran pues carreras de 120 kilómetros, 150, entonces había un punto en el que el desgaste del cuerpo ya necesitaba pues consumir alimento, ¿no? Para seguir funcionando. Entonces, esa mala práctica yo la trasladé al gimnasio y como que se me hizo que se me hizo como costumbre. Es que no es una mala práctica, o sea, realmente sabemos que el almacenamiento de glucógeno se termina a una intensidad constante aproximadamente a las 2 horas. Entonces, pues cuando ese glucógeno se termina, la sensación pues es terrible para nuestro deportista, entonces requerimos esta recuperación. Pero ya trasladarlo al tema de gimnasios como tal, no es necesario, realmente no es necesario. Sí está aquí la palabra de depende, tenemos pues distintas situaciones en cada persona, la fisiología de cada uno es distinto y sí tenemos que dejar como de globalizar y atender a todos de la misma forma porque cada uno de nosotros es único. O sea, sí pueden haber casos específicos, pero sí te puedo decir que la gran mayoría no necesita más que hidratarse. Pues bueno, agradecemos mucho a nuestra gran invitada Melina Fuentes por acompañarnos y brindarnos información tan valiosa. Esperamos que nuestros oyentes se hayan llevado algunos puntos importantes para reflexionar sobre su propia alimentación. Así es, nos despedimos por ahora, pero no olviden que la próxima semana tendremos otro tema muy interesante en el cual seguiremos abordando aspectos de entrenamiento y nutrición. Muchas gracias por venir, Gracias Melina. por invitarme. Muchas gracias.